Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, autorizó operaciones con petróleo de origen venezolano. Estados Unidos viola el derecho internacional, destaca el gobierno chino, y pide que cesen acciones que socavan la paz y la estabilidad mundial. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó la amenaza militar de Estados Unidos contra la región y manifestó que ningún país de América debe vivir lo que ocurrió en Venezuela el pasado 3 de enero. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana y organismos de seguridad ciudadana juraron lealtad a la presidenta encargada Delcy Rodríguez como comandante en jefe. Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció avances en la relación con Estados Unidos e informó el desbloqueo de recursos para hospitales, electricidad, industria gasífera y otros sectores clave del país. Surge nueva estrella criolla en las grandes ligas. Referato femenino venezolano en la CONMEBOL Sub-20 y la Champions tiene ya sus primeros 8 clasificados. Y al cierre de esta edición, el Parlamento francés aprobó un proyecto de ley que podría prohibir el acceso de los menores de 15 años a las redes sociales. Bienvenidos a las noticias. China insta a Estados Unidos a respetar el derecho internacional, mientras que aquí en Venezuela su presidenta encargada destaca los avances en la relación con el país del norte. Melanie. Estos temas y otros serán ampliados en la siguiente edición. Comenzamos. China instó a Estados Unidos el pasado 29 de enero a dejar de violar el derecho internacional y a cesar las acciones que socavan la paz y la estabilidad mundial. Entre otros temas, la Cancillería china pidió levantar de inmediato el bloqueo y las sanciones impuestas contra Cuba, a la que dijo continuará brindando apoyo en la medida de lo posible. Denunció una vez más el ataque a Venezuela, que terminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. A esto se suma la armada frente a las costas de Irán y las continuas amenazas a la soberanía de Groenlandia, todas ellas, según el vocero Yuo Gyakun, violatorias del derecho internacional. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró su rechazo a la amenaza militar de Estados Unidos en la región. Él dijo que no se quiere misiles sobre ningún país de América, como ocurrió contra Venezuela el pasado 3 de enero, y advirtió que el bombardeo a Caracas es una herida histórica que quedará grabada en la memoria de generaciones. No queremos misiles sobre Caracas, no, ni sobre ningún país de América. Ni al norte ni al sur. Haber bombardeado Caracas, la patria del Libertador, no porque sea de Maduro o no, eso es coyuntural, sino en la historia entre Estados Unidos y América Latina, haber bombardeado la patria del Libertador, no lo va a olvidar ninguna generación de jóvenes en ninguna parte de nuestro país, ni de América Latina basada en la libertad. Un tribunal federal de apelaciones dictaminó el 28 de enero que la administración Trump actuó ilegalmente al terminar las protecciones legales para cientos de miles de venezolanos y haitianos que trabajan y viven en los Estados Unidos. El fallo alude a consecuencias reales y significativas para los afectados, dictaminando además que la Secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había excedido su autoridad cuando puso fin al estatus de protección temporal o TPS. 3 jueces del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de los Estados Unidos dictaminaron que la decisión de Noem pone en peligro de deportación y en situación de vulnerabilidad a miles de venezolanos y haitianos y, lo más importante, excede sus atribuciones. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ha vuelto a pronunciarse con dureza sobre la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro. El mandatario, que se declaró indignado por lo sucedido, alertó sobre el avance del unilateralismo en el mundo, una amenaza que dice busca imponer la ley del más fuerte. Estamos viviendo un momento muy crítico en la política mundial. El multilateralismo se está desbancando en favor del unilateralismo.
Se está imponiendo la ley del más fuerte. No aceptamos volver a ser una colonia para que alguien quiera mandarnos. Honestamente, me indigno todas las noches por lo que pasó en Venezuela. No lo puedo creer. Maduro sabía que habían 15.000 soldados estadounidenses en el Mar Caribe. Sabía que había una amenaza a diario. Esos tipos entraron a Venezuela de noche, fueron al fuerte, un cuartel donde vivía Maduro, y se lo llevan. Y nadie sabía que Maduro se había ido. ¿Cómo es posible la falta de respeto a la integridad territorial de un país? Esto no es posible en Sudamérica. América del Sur es un territorio de paz. Tras la continua acumulación de fuerzas estadounidenses, un posible ataque contra Irán es cada vez más inminente, según el experto militar libanés Malik Ayoub. Tanto Israel como Estados Unidos, dijo, han perdido el elemento sorpresa y el nivel de preparación militar a todos los niveles en Irán. En este momento hace imposible un ataque sin cruzar la línea roja. Sugirió que si estallara una guerra, Irán atacaría a Israel, ya que los iraníes intentarán usarlo como palanca contra Estados Unidos. Si el Estado hebreo entra en una confrontación, los combates serán devastadores y nadie puede imaginar cómo terminarían, resumió. En sus palabras, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, cometió un grave error al fomentar la inestabilidad, lo que permitió a los servicios de seguridad iraníes desmantelar cientos de redes que operaban al interior del país. Se trató, dijo, de un ataque preventivo que no logró la caída del régimen de los ayatolás. Colombia dio un golpe histórico al narcotráfico. El 26 de enero anunció la incautación de unas 8 toneladas de cocaína. La droga viajaba en un submarino artesanal que, según las autoridades, habría zarpado desde las costas colombianas. La operación se llevó a cabo cerca del archipiélago de las Islas Azores en pleno Océano Atlántico. Estamos hablando de una de las mayores incautaciones en la historia del país. Esta acción fue posible gracias a la cooperación internacional entre la policía colombiana, agentes de la DEA y autoridades de Portugal. En el operativo fueron detenidas 4 personas y desde Colombia aseguran que este golpe afecta de manera significativa a las estructuras criminales dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes. Y el precio del oro, cada vez más voluble, se cotizó el 29 de enero en $5.526.46 la onza, superando por primera vez en la historia el límite de los 5.000. Los inversionistas acudieron en masa a este activo ante la preocupación de que Donald Trump trastoque las relaciones con aliados claves desde Europa hasta Canadá. Durante enero el precio del oro ha subido un 15%, un repunte inusual que se suma a un año récord en el 2025, cuando los precios se dispararon un 65%, el mayor aumento anual desde 1979. La demanda también ha sido impulsada por un dólar estadounidense cada vez más débil, una inflación mayor a la esperada, pronósticos de que la Reserva Federal recortará aún más las tasas de interés este año y la compra del metal precioso por bancos centrales de todo el mundo. El informe anual Tendencias de Inversión en la Transición Energética de Bloomberg revela que la inversión global alcanzó la cifra récord de $2.3 billones en el 2025, un 8% más que el año anterior. Los principales impulsores de la inversión fueron el transporte electrificado con $893.000 millones, las energías renovables con $690.000 millones y la inversión en redes eléctricas con $483.000 millones. Sin embargo, la inversión de energías renovables cayó un 9.5% interanual, ya que los cambios en la normativa del mercado eléctrico en China, el mayor mercado del mundo, generaron nueva incertidumbre. El informe concluye que la inversión en energía limpia también superó a la de los combustibles fósiles por segundo año consecutivo en el 2025, con una brecha que se amplió de $85.000 millones en el 2024 a $102.000 millones.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desmintió al director del FBI, quien aseguró que la detención del ex deportista canadiense Ryan Wedding, uno de los más buscados por narcotráfico, fue producto de un operativo conjunto con autoridades mexicanas, cuando en realidad fue él quien se entregó personalmente a la Embajada de Estados Unidos en México. Se entrega en la embajada. Cuando llega el director del FBI a los Estados Unidos, dice que esta persona canadiense, hubo un operativo bilateral que llevó a la detención de esta persona. No hay operaciones conjuntas en México. O sea, los agentes de Estados Unidos, del FBI o de alguna otra agencia, tienen muy claras sus limitaciones que están establecidas por la Constitución y por la Ley de Seguridad Nacional. Lo que hay es una coordinación respecto a información de uno y de otro lado, pero no hay operaciones conjuntas en México. No permitiríamos eso. Las autoridades sanitarias de la India se han puesto en alerta para contener un brote del virus Nipah, un patógeno zoonótico, después de que se detectaron 5 casos de esta enfermedad, actualmente incurable, cerca de una de las ciudades más grandes del país. El Nipah, transmitido por murciélagos, ha sido identificado en Bengala Occidental, cerca de Calcuta, la tercera ciudad más poblada de la India, lo que ha motivado rastreo urgente de contactos y cuarentenas. Desde síntomas de resfriado hasta una encefalitis aguda mortal son algunas de las consecuencias que pueden producir el contagio del virus, que ha vuelto a poner en alerta a la comunidad científica mundial. La Organización Mundial de la Salud clasificó a Nipah como un patógeno prioritario, lo que implica la necesidad urgente de desarrollar vacunas y tratamientos. El Reino Unido anunció que creará un nuevo Servicio Nacional de Policía descrito como el FBI británico, el cual contará con talento de primer nivel y tecnología de vanguardia para responder a amenazas emergentes como el fraude, el terrorismo, el crimen organizado y el abuso en línea. Las autoridades lo califican como una de las reformas más significativas de la policía que el país ha visto en 200 años. En un primer momento, esta fuerza establecerá normas y quitará tareas administrativas a las fuerzas locales, pero con el tiempo abarcará todas las responsabilidades nacionales de lucha contra el crimen, incluidas la policía antiterrorista, el crimen organizado grave y el fraude. Esto garantizará que las fuerzas locales ya no se distraigan con responsabilidades nacionales y, al mismo tiempo, creará una fuerza nacional de élite experta en combatir a los criminales cada vez más sofisticados que operan en todo el país a través de nuestras fronteras y en línea. Hace 100 años, un 26 de enero de 1926, un inventor escocés transmitió por primera vez imágenes en movimiento, un hito liderado por John Logie Baird, que sentó las bases de la televisión como nuevo medio de comunicación. En el aniversario número 100 de la televisión, los observadores señalan una transición significativa. La televisión tradicional, con plataformas inmersivas y tecnologías de inteligencia artificial que redefinen la experiencia informativa y de entretenimiento. En las próximas décadas, la inteligencia artificial no solo personalizará contenidos, sino que facilitará la producción en tiempo real, optimizando guiones, efectos visuales y distribución, según las preferencias, contextos y valores culturales de cada espectador. Las pantallas se multiplicarán, hologramas compatibles con espacios domésticos, realidad aumentada integrada en objetos cotidianos y pantallas flexibles que se adaptan a entornos. La transparencia y la verificación de hechos serán ejes centrales, con la inteligencia artificial capaz de auditar y señalar sesgos o desinformación aún antes de su difusión. Un juez federal estadounidense ordenó a Todd Lyons, director de Inmigración de Aduanas ICE por sus siglas en inglés, comparecer ante el tribunal para explicar por qué no debería ser declarado en desacato al incumplir múltiples órdenes judiciales. La disposición refleja la escalada de tensiones entre las autoridades federales de inmigración y el Poder Judicial.
En medio de las denuncias de fraude electoral, el conservador Nasri Asfura, de 67 años, asumió el 27 de enero como nuevo presidente de Honduras para el periodo 2026-2030. En su discurso de investidura, señaló como prioridades la reducción del aparato gubernamental, la descentralización de la gobernanza y una mayor eficiencia en el gasto presupuestario. El denominado reloj del juicio final se ha movido a 85 segundos para la medianoche este 26 de enero, el más cercano de la historia debido a las crecientes amenazas de las armas nucleares, el cambio climático y la desinformación. El boletín de los científicos atómicos, que estableció el reloj metafórico al comienzo de la Guerra Fría, movió su hora a 85 segundos para el final, 4 segundos más cerca que hace un año. Un deslizamiento de tierra de gran magnitud que se extendió por 4 kilómetros tras varios días de intensas lluvias provocó el colapso de viviendas, oficinas y locales comerciales en la localidad de Misemi, en la isla italiana de Sicilia, siendo declarada zona catastrófica. El hecho registrado el 25 de enero obligó a evacuar a más de 1.500 personas de las áreas de riesgo y no se descarta que la cifra continúe aumentando. Hasta ahora no se han reportado muertos ni heridos. En Colombia, una encuesta de Ecoanalítica para el diario El Tiempo realizada el 25 de enero sitúa al senador izquierdista Iván Cepeda del Pacto Histórico como el líder de la carrera presidencial colombiana con un 33.6% de intención de voto. En segundo lugar aparece el abogado Abelardo de la Espriela, quien alcanza un 18.2% de apoyo. Aunque el aspirante conservador se mantiene como el principal opositor, los datos sugieren que no ha logrado acortar la distancia frente a Cepeda de cara a los comicios del 31 de mayo. Al menos 73 personas perdieron la vida como consecuencia de las fuertes nevadas que azotan a Estados Unidos desde el pasado 23 de enero. Según las autoridades, los decesos están ligados a accidentes con trineos, atropellamientos por quitanieves, caídas sobre hielo y exposición al frío extremo. En algunas zonas, la nieve alcanzó hasta 60 centímetros de altura. La tormenta, considerada como una de las peores de las últimas décadas en Estados Unidos, también provocó apagones masivos y miles de vuelos cancelados. Desde comienzos de enero, el exmandatario boliviano Evo Morales no aparece públicamente, por lo que su paradero se ha convertido en tema de debate nacional. Mientras sus seguidores afincados en Cochabamba aseguran que el líder está a buen recaudo y recuperándose de una enfermedad, desde la oposición indican que Morales habría salido del país y se encontraría en México. Este domingo, 1 de febrero, más de 3.7 millones de costarricenses acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente y renovar los 57 escaños de la Asamblea Legislativa. 20 candidatos compiten por la presidencia. Si ninguno alcanza al menos el 40% de los votos válidos, se convocará una segunda vuelta el 5 de abril. El primer ministro eslovaco Robert Fico calificó como un suicidio energético la decisión de la Unión Europea de prohibir las importaciones de gas ruso. Según el Consejo de la Unión Europea, la medida aprobada el 27 de enero contempla la prohibición del gas natural licuado ruso a partir del 1 de enero del 2027 y del gas por gasoducto desde el 30 de septiembre de ese mismo año. Un ferry con unas 350 personas a bordo se hundió el 26 de enero en la costa sur de Filipinas. Al menos 29 personas murieron y varias siguen desaparecidas. Los equipos de rescate lograron salvar a 316 pasajeros. La causa del accidente aún se investiga, aunque se reporta que las aguas estaban agitadas en la zona al momento del hundimiento. Los dos últimos pandas gigantes que se encontraban en Japón regresaron el 27 de enero a China desde Tokio, poniendo fin a lo que se calificó como la diplomacia de los pandas 5 décadas después. La pareja Xia Xiao y Lei Lei llegaron a Chengdu antes de ser enviados al centro de conservación, donde serán sometidos a cuarentena. Ambos nacieron en 2021, su madre Xin Xin y su padre Ri Ri fueron devueltos a China en septiembre de 2024, en tanto que su hermana mayor, la famosa Shan Shan, retornó en febrero del 2023.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los organismos de seguridad ciudadana ejecutaron el 28 de enero un acto de lealtad, reconocimiento y juramento a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, como comandante en jefe. Durante el acto que se realizó en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, la presidenta encargada recibió las insignias como comandante en jefe del estamento armado. Durante la rendición de honores, el vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía y ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, destacó que le corresponde asumir las atribuciones como presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo la de comandante en jefe de la Fuerza Armada Bolivariana. Por su parte, la presidenta encargada destacó que asume los desafíos de la conducción del país en su conflicto más grande en los últimos 200 años, cargada de la fuerza del pueblo de Venezuela. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habló sobre el avance en la relación con Estados Unidos. Ella aseguró que ambas partes han establecido buenos canales de comunicación e informó el desbloqueo de recursos destinados al equipamiento de hospitales, al sistema eléctrico, a la industria gasífera y otras áreas vitales para el país. Yo reafirmo lo que ha dicho el presidente Donald Trump, que hemos establecido canales de comunicación de respeto y de cortesía, tanto con el presidente de los Estados Unidos como con el secretario Rubio, con quien estamos estableciendo una agenda de trabajo. Y en el marco de esa agenda de trabajo y que estamos hoy haciendo actividades de salud, yo quisiera también informar que nos encontramos desbloqueando recursos de Venezuela que pertenecen al pueblo de Venezuela, los estamos desbloqueando y va a permitir que podamos invertir recursos importantes en equipamiento para los hospitales, equipamiento que estamos adquiriendo en Estados Unidos y en otros países, equipamiento para el área de la electricidad, equipamiento para el área de la industria gasífera en Venezuela. Diosdado Cabello, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, destacó que el país tiene actualmente tres tareas fundamentales. Con tres tareas fundamentales tenemos nosotros. Tres. Primera es la liberación del presidente Nicolás Maduro y de la compañera Cilia Flores. Es la tarea principal. Después tenemos la preservación de la paz y la estabilidad en el país. Tranquilidad en todo el territorio nacional. Y el tercero no es otra cosa que lograr la estabilidad y el progreso económico. Comienza el país a moverse y a retomar la senda que traía antes de los ataques de la madrugada del 3 de enero. Estamos venciendo con un manejo a pulso de toda la situación, sin estridencias, sin escándalos, sin peleas. Luego de reflexionar sobre las lecciones que dejó la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela el pasado 3 de enero, marcada por la superioridad tecnológica y el uso de armas novedosas, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la creación de una Oficina Nacional para la Defensa y la Seguridad Cibernética. Viendo la batalla desigual de una superioridad tecnológica desconocida y de un armamento también desconocido, como ya ha sido reconocido públicamente por las autoridades estadounidenses, lo que llevó hasta su último respiro fue el amor por Venezuela, por la República y por el pueblo venezolano. Dieron combate y de los infortunios debemos aprender, debemos entender, y por eso he decidido crear una Oficina Nacional para la Defensa y la Seguridad Cibernética de Venezuela, que estará adscrita al Consejo de Vicepresidentes. Al frente de esta Oficina Nacional estará una científica, la profesora Gabriela Jiménez, ministra de Ciencia y Tecnología, a quien pido que sus amplias capacidades, pido a los científicos, a los expertos en tecnología de Venezuela, junto
al Consejo Científico Militar que estas grandes capacidades en el ámbito de la defensa, de la ciencia y la tecnología se unan para defender nuestro espacio cibernético. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, informó el 26 de enero que para este año 2026 se estima una proyección de 1.400 millones de dólares de inversión petrolera con el objetivo de continuar impulsando y robusteciendo al motor de los hidrocarburos. El año pasado la inversión fue casi de 900 millones de dólares. Son modelos que confluyen y confluyen con un objetivo común. Tenemos que pasar de ser el país con las reservas más grandes de petróleo del planeta a ser un gigante productor. Que Venezuela sea un gigante al lado de Rusia, de Estados Unidos, de Arabia Saudita. La historia a veces nos empuja, pero la historia nos obliga. Y tenemos hoy una obligación con el país, que es garantizar el futuro, garantizar la felicidad social y económica del pueblo venezolano. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, emitió el 30 de enero la licencia general 46 para autorizar operaciones con petróleo de origen venezolano bajo el régimen de sanciones. La autorización cubre actividades ordinariamente incidentales y necesarias para levantar, exportar, vender, almacenar, comercializar, comprar, entregar o transportar crudo venezolano con condiciones contractuales y restricciones por terceros países. La autorización aplica incluso cuando las operaciones involucren al gobierno de Venezuela, a Petróleos de Venezuela PDVSA o a entidades donde PDVSA tenga directa o indirectamente el 50% o más de participación. La Asamblea Nacional sancionó este 29 de enero la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. El objeto es regular todo lo relativo a la exploración, extracción, recolección, transporte, almacenamiento, procesamiento, mejoramiento, refinación, industrialización, comercialización, conservación y aprovechamiento integral de los hidrocarburos. La norma está apegada a los principios de la soberanía energética, el dominio público de los yacimientos, la maximización progresiva de la renta, así como la protección ambiental. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 29 de enero que pronto se reabrirá el espacio aéreo comercial sobre Venezuela. El anuncio llega tras una conversación telefónica con la presidenta encargada de la Nación Bolivariana, Delcy Rodríguez. El mandatario estadounidense agradeció el liderazgo de Venezuela y destacó que las relaciones entre ambos países han sido sólidas y muy buenas. Yo quiero informar que el día de hoy recibí una llamada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y de su secretario de Estado, Marco Rubio, donde se informa que en el marco de la agenda de trabajo de la cual hemos conversado y hablado, estamos dando pasos importantes. Y estamos hablando de que cesen las restricciones en el espacio aéreo comercial de Venezuela. Que vengan todas las aerolíneas que tengan que venir. Que vengan los inversionistas que tengan que venir. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció el 28 de enero que en un lapso de 100 días deberá estar listo el nuevo plan de defensa de la nación que será presentado al país. Solicitó de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los cuerpos de seguridad ciudadana la máxima colaboración y el mejor desempeño con el fin de generar lineamientos claros del nuevo sistema defensivo nacional. El diputado de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Guerra, aseguró que el presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores se encuentran en buen estado de salud. El presidente está bien, está fuerte, está animado, confiando en sus comunas, confiando en su pueblo. Es el mensaje literal que nos envía. El alto representante en Venezuela de la empresa estadounidense petrolera Chevron, Mariano Vela, aseguró el 27 de enero que están preparados para continuar aportando su experiencia en el manejo de las operaciones con innovación tecnológica, trabajo arduo y la tarea de crear un sector petrolero y de gas mucho más competitivo. Más de 800 personas han sido excarceladas en Venezuela, de acuerdo con datos oficiales.
Aquí no hay ninguna lista que haya propuesto una ONG, pero ellos le quieren cobrar a los familiares. Son unos mafiosos, unos extorsionadores. Nosotros no nos reunimos con ninguna ONG para esto. Hay una revisión que se viene haciendo y yo, mira, te puedo decir que al día de hoy, antes de diciembre y ahora van 808 excarcelaciones. El diputado Nicolás Maduro Guerra ratificó el 27 de enero su respaldo absoluto al presidente Nicolás Maduro Moros y a la primera combatiente Cilia Flores. El parlamentario destacó la fortaleza espiritual y la unidad del país y aseguró estar confiado en el retorno de la pareja presidencial. Esto se logrará, dijo, con cohesión social, única vía para el restablecimiento del orden y la tranquilidad. En los próximos días iniciará en Venezuela un plan especial para atender a pacientes con enfermedades cardiovasculares y a quienes requieran cirugías de catarata. Vamos a iniciar probablemente aquí en el Hospital Universitario de Caracas, que tiene una capacidad instalada para atender a nuestros pacientes que requieran o bien marcapaso o bien la realización de algún cateterismo, la realización del mismo. Vamos también a evaluar la colocación de lentes intraoculares en la realización de la cura de catarata. Un buque petrolero fretado por Trafigura zarpó el 25 de enero desde Venezuela hacia Luisiana, constituyéndose en la primera carga que va directamente a Estados Unidos como parte del acuerdo de suministro de 50 millones de barriles acordado entre Caracas y Washington. Según los datos, el Gloria Maris con bandera de Liberia transporta 1 millón de barriles y es el primero que zarpa desde que se inició el acuerdo, según los documentos de carga. Surge una nueva estrella criolla en las grandes ligas. El referato venezolano femenino está en la CONMEBOL Sub-20 y la Champions League tiene ya sus primeros 8 clasificados. El Wrigley Field se prepara para presenciar la consolidación de una de las promesas más brillantes del béisbol latinoamericano. Tras un cierre de temporada 2025 espectacular, el venezolano Moisés Ballesteros se perfila como la pieza central en el esquema del manager Craig Counsell para la campaña 2026. Con apenas 22 años, el joven nacido en Los Teques ha pasado de ser una promesa a una realidad inminente en el corazón del line-up de Chicago. El arbitraje venezolano está bien representado en la CONMEBOL Sub-20 Femenina 2026, a celebrarse en Paraguay del 4 al 28 de febrero, tras la designación de Ana Méndez en rol de árbitro principal, junto a Teiti Dugarte y Francis García en las líneas. Tras una jornada de infarto quedaron listos los 8 equipos que clasifican de manera directa a la UEFA Champions League, la conocida Orejona. Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y el Manchester City sellaron sus boletos. Los tradicionales Real Madrid, Paris Saint-Germain y Manchester United deberán ir al repechaje. La Asamblea Nacional de Francia aprobó un proyecto de ley que busca prohibir el uso de redes sociales a menores de 15 años para proteger su salud mental y bienestar. La decisión se adoptó con amplio consenso el 27 de enero. 130 diputados votaron a favor y 21 en contra, reflejando la necesidad de regular el uso de plataformas digitales entre los menores. La propuesta legislativa presentada por el partido del presidente de Francia, Emmanuel Macron, tiene como objetivo reducir los efectos negativos del consumo digital excesivo, especialmente en áreas relacionadas con ansiedad, depresión, trastornos del sueño y adicción a las pantallas. El presidente francés celebró la aprobación, destacando que prohibir las redes sociales a los menores de 15 años es lo que recomiendan los científicos y lo que el pueblo francés exige abrumadoramente. La Asamblea Nacional acaba de dar su aprobación. Se trata de un paso importante. La mente de nuestros hijos no está en venta. Sus sueños no deben ser dictados por algoritmos. El proyecto pasará ahora al Senado y, de ser ratificado, entraría en vigor el 1 de septiembre de este año, coincidiendo con el inicio del calendario escolar. Cada 30 de enero se celebra el Día Escolar de la Paz y la No Violencia con la finalidad de fomentar en las instituciones educativas valores y acciones orientadas a promover la no violencia,
y la paz. Comportamientos como el bullying en las escuelas, el ciberacoso y el escarnio digital contribuyen a generar inseguridad emocional, baja autoestima y en casos extremos incluso suicidios, tanto en niños como en adolescentes, por no disponer de las herramientas psicoafectivas adecuadas para afrontar esas situaciones. Se pretende, Melanie y amigos, fomentar la tolerancia, el entendimiento y el respeto mutuo entre personas de distinta procedencia y modos de pensamiento. Así despedimos esta dinámica global. Nos vemos en una próxima edición.